bienvenidos a este viaje por el Japón feudal. Hoy exploramos cómo la caída del shogunato Kamakura dio paso al surgimiento del shogunato Ashikaga. Factores externos y presiones externas encendieron batallas e intrigas, transformaron el poder en Japón. Acompáñame para descubrir el inicio de una nueva historia. ¿Listos para sumergirse en este emocionante relato? Vamos allá. Parte 21. A pesar de sus victorias en las invasiones mongolas y su consolidación de poder militar, el shogunato Kamakura no pudo evitar su declive. La causa principal de su caída fueron los problemas internos que aquejaron tanto a la estructura política como a la economía del régimen. Después de las invasiones mongolas, el shogunato Kamakura enfrentó serias dificultades económicas. La guerra con los mongoles había requerido enormes recursos financieros y humanos. El intento de reconstrucción posterior, junto con el pago de costos militares, resultó en una enorme carga fiscal sobre los campesinos y las provincias. El sistema feudal, que había funcionado en un principio, empezó a mostrar sus fisuras. Los daimyo, quienes se beneficiaban de las tierras otorgadas por el shogun, comenzaron a presionar más a los campesinos para extraer mayores impuestos, lo que generó un ambiente de descontento y revuelta. Otra razón que contribuyó al declive del shogunato fue la creciente división y descontento dentro de la propia clase samurái. El shogunato Kamakura se sustentaba en un sistema de lealtades feudales, pero con el tiempo los samuráis más poderosos comenzaron a exigir más autonomía en sus territorios, mientras que otros que no habían sido recompensados adecuadamente se rebelaron. La falta de cohesión entre los samuráis, junto con las tensiones políticas internas y los desafíos de la autoridad del shogun, provocó una falta de unidad en el régimen, lo que desfavoreció su debilitamiento. La crisis de sucesión fue otro factor que aceleró la caída del shogunato Kamakura. Tras la muerte de Minamoto no Yoritomo en el 1199, su familia Minamoto enfrentó dificultades para mantener el control del poder. Durante su sucesión, las disputas por la legitimidad del shogun y los enfrentamientos dentro de la familia Minamoto crearon una atmósfera de inestabilidad. Sin una figura fuerte, capaz de mantener un liderazgo centralizado, el shogunato se vio arrastrado por las ambiciones locales y los intereses de los clanes rivales. Aunque el shogunato Kamakura fue capaz de repeler con éxito las invasiones mongolas en el 1274 y 1281, la tensión externa también mantuvo un impacto duradero en su estabilidad. Aunque los japoneses consideraron que los kamikaze o el viento divino les protegió, las invasiones mongolas representaron un tremendo desafío en términos de recursos militares y humanos. La defensa contra los invasores mongoles fue costosa. Aunque Japón se salvó, la infraestructura y los recursos del país fueron drenados. El gasto militar se incrementó considerablemente, dejando al shogunato Kamakura en una situación financiera precaria. El shogunato Kamakura también estuvo bajo presión de los reinos vecinos. Las tensiones con China y Corea, especialmente tras las invasiones mongolas, causaron una serie de conflictos diplomáticos que debilitaron aún más la capacidad de Japón para mantener una política exterior independiente. Aunque las amenazas externas no fueron la causa principal de la caída, contribuyeron a la diplomacia en lugar de fortalecer su base interna. Después, en la rebelión Hojo y la caída del shogunato Kamakura, sostenemos que el fin del shogunato Kamakura estuvo enmarcado por un importante levantamiento militar, liderado por el clan Ashikaga, quienes aprovecharon el descontento generalizado y las divisiones internas. El clan Hojo, que había sido el regente de facto durante la mayor parte del periodo Kamakura, perdió su control debido a una rebelión interna en el año 1333. Esta revuelta, una combinación de factores, la creciente desobediencia a los daimyo, la presión de las clases bajas y la falta de apoyo hacia la élite Hojo. El rebelde Takauji Ashikaga, un samurái que originalmente sirvió a los Hojo, fue clave en el colapso del shogunato de Kamakura. Takauji, desilusionado con el gobierno Hojo, apoyó a los imperialistas que luchaban por restaurar el poder imperial, lo que desembocó en la batalla de Hakone, la eventual caída del shogunato Kamakura en el año 1333. Tras la caída de Kamakura,
El shogunato Ashikaga fue establecido en el año 1336, comenzando con Ashikaga Takauji como shogun. Este nuevo shogunato marcó un cambio significativo en las políticas de Japón. A diferencia del shogunato Kamakura, que fue más militarizado y centrado en el control feudal, el shogunato Ashikaga adoptó un enfoque más flexible y descentralizado en la administración del poder. La relación entre el shogun y los daimyo fue menos estricta. Las bases del shogunato Ashikaga se caracterizaron por una serie de alianzas y conflictos internos. Todo se reflejó en las nuevas políticas dinámicas del periodo. Además, el shogunato Ashikaga, aunque inicialmente tuvo éxito, no pudo evitar las luchas internas entre los clanes y las revueltas de los campesinos. Sin embargo, estableció un legado importante que influyó en la estructura política y cultural de Japón en los siglos posteriores, especialmente en el desarrollo de la cultura japonesa medieval y la arquitectura. De esta manera concluimos. La caída del shogunato Kamakura fue un proceso complejo, influido por una combinación de factores internos como externos. La crisis económica, las tensiones dentro de la clase samurái, la lucha por el poder y las presiones exteriores fueron factores determinantes en su eventual colapso. Sin embargo, la transición hacia el shogunato Ashikaga no significó un fin abrupto, en el comienzo de una nueva fase de conflictos, ajustes y cambios en la política japonesa. La dinámica del poder feudal siguió siendo central en la política de Japón, pero las lecciones aprendidas de la caída de Kamakura ayudaron a moldear el futuro político y la cultura del país. El shogunato Ashikaga estableció las bases para nuevas formas de poder militar y cultural, y la historia de los shogunatos continuó, convirtiéndose en uno de los más interesantes periodos de la historia. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en la siguiente parte.